a tratar de hacer una reunión en tres Buenas partes. tardes, colega. ¿Cuál territorial? Buenas Meta. tardes, de la Valle. Territorial Santander los saluda. Listo, profesor Santander, muchas gracias. Profesor, les contaba, la idea es que hoy hagamos una reunión en tres partes. La primera parte es una, digamos, como de aclaraciones y, digamos, de poder que ustedes conversen directamente con la decana, Estela Parrado, que nos está acompañando. Profesora Estela, primero agradecerle que haya aceptado la invitación. Sobre el entendido que, digamos, la profesora nos va a contar cómo va el tema de las vinculaciones y los reconocimientos, ¿sí? Han aparecido varias inquietudes que ha sido como el tema cómo se va a vincular al docente, cómo se va a vincular al auxiliar, por cuánto tiempo, bajo qué modalidad, cuándo va a terminar de concluirse esto. Entonces la subdirección nos dijo que la profesora Estela nos iba a apoyar en esta parte. Yo hablé hoy con la profesora Estela, ella nos dice que pues están adelantados los, digamos, como las vinculaciones y los reconocimientos, pero sería importante especificar con ella. Yo he recibido varias propuestas de territoriales donde se han ampliado los equipos. Yo creo que he sido claro diciendo que el equipo es un profesor o un auxiliar, pero esto no es motivo para que el equipo no pueda trabajar en, digamos, en apoyo con otros docentes. Entonces, eso creo que es importante, pues, dejarlo claro y quedar como en esos términos, como la profesora que nos pueda decir en qué va esto. El segundo momento es para hablar de los instrumentos, cómo hemos ido avanzando en los instrumentos, que ya es como la segunda parte. La tercera parte va a ser los compromisos. Entonces yo quisiera que la profesora Estela nos contara, que hubiera una pequeña retroalimentación de parte de ustedes si hay algunas inquietudes específicas y que con ocasión de eso, digamos, cerrando este punto, pasemos al punto de los instrumentos. Entonces, profesores, los dejo hablar con la profesora Estela. Buenas tardes. Como Jesús nos había solicitado a la subdirección académica una serie de replanteamientos con respecto a la asignación de la carga laboral de algunos profesores de planta o la solicitud de dedicación exclusiva para la reorganización de la carga para algunos ocasionales y la asignación de una cátedra adicional para los profesores catedráticos, les diré qué hicimos, en qué estamos y dónde vamos. Con respecto a los dos estudiantes, perdón, egresados, la vinculación está en trámite. De hecho, ya solicitamos los certificados de disponibilidad presupuestal, se hicieron los estudios previos. Si esta tarde nos dan el CDP, vamos a contratos para que les hagan la minuta. Ellos ya entregaron la documentación. Al equipo nacional. Dos profesionales del equipo nacional. Para Omar Rey, Ana Caona, ya se solicitó a la territorial por correo, porque es docente de carrera, pero en periodo de prueba, y entran a carrera según la evaluación que se hizo la semana pasada a partir del 1 de agosto. Entonces, no hemos hecho dedicación exclusiva, sino reasignación de cargas docente para el profesor Omar Rey. Para el profesor Jaime Mejía ya incluso está tramitada la dedicación exclusiva. A Oscar Lara ya se le dijo a la directora territorial la adición de una cátedra y se hizo esta mañana con la subdirección administrativa y financiera la solicitud de trasladar los recursos adicionales para el reconocimiento de la cátedra de Oscar Lara, ya le digo. Como Ramiro Barajas es docente de planta temporal, se solicitó reasignación de carga docente. ¿Cuándo se hizo eso? El 24 de julio de 2019 se le solicitó a la territorial que se le reasigne la carga a Ramiro. A Saúl se está hoy, volvimos a solicitar que los consejos académicos territoriales tienen que reunirse urgentemente para dar el aval de la dedicación exclusiva para los profesores de carrera que se están solicitando.
El caso de Jaime no, que ya está tramitado. El caso de Wilson, de Esther, me dice Gloria que ya enviaron algunos, pero falta. De todas maneras, repaso. Saúl, tiene que reunirse el Consejo Académico Territorial para que nos envíen el aval a la dedicación exclusiva. El mismo caso de Nelson, que yo ya hablé con Samuel y le dije que hicieran eso. Para la profesora Janet Amparo, enviaremos los recursos adicionales para que se le reconozca 64 horas, que es lo equivalente a una cátedra aquí en Bogotá, o a una cátedra de 4 créditos. Para Sandra Polo ya le reorganizamos la carga docente. Para Esmeralda también ya solicitamos que se reenvíen Esmeralda Cuspoca en Cauca, que se envíen los recursos adicionales para que se le reconozcan 64 horas. A Ángel Emilio también ya se le solicitó en la reunión de Consejo Académico Territorial para la dedicación exclusiva. Lo mismo con Esther Parra. María Ellecida Bella se solicita también, no me acuerdo ahorita, pero se enviarán también los recursos para la adición de la cátedra. Leonidas Quimbayo, que es docente de cátedra, también estaremos enviando. Estamos enviando los recursos para que en la vinculación se le adicione una cátedra. Nariño, también solicitamos que se envíen los recursos a pesar de que no tiene todavía identificado quién va a trabajar allá. Atlántico no he asignado, pero puedo solicitar que se les asignen los recursos a la espera de que nombre. Alberto Giraldo también se solicitó, aquí ya tengo aquí programación de consejo académico, perdón, de comité curricular. Yolanda Rodríguez, reasignación de carga, se le solicitó a posgrado porque tiene la mayor carga ya. Víctor Hugo, aquí yo le vinculo la otra cátedra. Julio César Cortés también se le solicitó a posgrado que se le reasigne porque tiene la mayor carga ya. Elvia Nancio Espina, también hicimos, Marcela, acuerdo para la evaluación del desempeño de los compromisos asociados a su proyecto. Y María Teresa Rodríguez de Pinilla es profesional de posgrados. Entonces, le solicitaría a Diana a ver cómo va la cosa. A todo el mundo se le envió los correos para lo correspondiente el 24 de julio del 2019. Profesores de planta, les voy a pedir el favor de estimular rápidamente la reunión del Consejo Académico Territorial para que nos puedan enviar el aval de la dedicación exclusiva. Una vez pase eso, inmediatamente hago un consejo de facultad para seguir el trámite y seguramente se convocará un consejo académico extraordinario para que termine el aval de las dedicaciones exclusivas. Profesores ocasionales, hablen con sus coordinadores académicos para que les reasignen la carga a otros docentes que ustedes se puedan quedar ahí. Nosotros ya dimos el lineamiento, pero ustedes tienen que hacer la tarea ya. Y para los para los catedráticos, hablar con el director territorial también, porque les estamos enviando la plata, vuelvo y digo, los recursos para que le adicionen a su carga 64 horas más con el siguiente concepto. Es participación en la evaluación del programa de administración pública territorial. Que diga así, eso hace parte, eso se puede avalar con el artículo 50 del Estatuto Docente, que dice que los profesores deberán participar en actividades de administración académica y demás actividades complementarias. Artículo 50 del Estatuto, para quienes tienen duda de cómo adicionar esas horas en la resolución de vinculación del catedrático. Por supuesto que el catedrático tiene que estar vinculado a la escuela para poder asignarle, porque si no les dan cátedra, ¿cómo le asignan la actividad complementaria?
Y como se dan cuenta es para trabajar allá. Algunos territoriales me han dicho si es que nos vamos a traer los catedráticos para acá. No, es para que cada profesor desde su sede territorial trabaje en lo que aquí organicen y dividan. Me ha pedido el profesor y por supuesto yo con todo gusto lo hago. Una comunicación con estos compromisos y en lo que van. Ya le dije también al profesor Jesús que todos estos trámites, lo mismo que la información que casi está completa, faltándole algunos documentos, pero la información ya está casi lista, los centralicemos o los coordinemos a través de la decanatura para que no se desperdicien los esfuerzos. Entonces, sin más, ¿Estela? escucho. Con respecto ¿Usted es Estela? Sí, señor. Esther de Santander. Hola, Esther, justo. Profesora Esther. Sí, mira, una cosa, lo que pasa es que en la territorial, la profesora Carmen Elisa Terán, docente temporal, ella se va a responsabilizar, digamos, junto con el estudiante. Entonces, como es docente temporal, haríamos reasignación aquí directamente en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, simplemente era para aclarar eso. Yo voy a estar acompañándola, pero ella ya es, digamos, va a asumir la responsabilidad. De acuerdo, Esther, de acuerdo. Ya es en la territorial. Para Huila, un momentico, doctora Esther. Señor. Territorial Huila. Territorial Huila. Nelson. Sí, Es que tenemos el caso aquí de una estudiante que tiene un muy buen promedio académico, ya es profesional, es abogada, pero está cursando octavo semestre. Nos parece que es la persona ideal, pero quisiéramos establecer cómo es el tipo de vinculación de ella, porque pues ya nos viene acompañando en el proceso desde que arrancó esto. Claro, no como profesional, sino como estudiante. ¿Con recursos? Espérame, yo miro las fases. Sí, no, Bueno, lo de los auxiliares, estudiantes auxiliares, no lo tenía previsto aquí en mi cabeza ni en mi solicitud, pero inmediatamente miro a lo de los recursos. En todo caso, el rubro es de estímulos, entonces eso se hace por resolución y normalmente se hace por convocatoria. Por convocatoria es que se escogen los auxiliares académicos, es decir, lo que llamamos monitores, esa es la figura, pero siempre lo hacemos por convocatoria, una convocatoria que avala el Consejo Académico Territorial. Con respecto a los recursos, ya inmediatamente hablo con Andrea Pardo, de Financiera, para mirar de qué alcance, de qué valor de recursos estamos hablando, si fuera uno por territorio. Uno por territorio. Bueno, profesor. Bueno, sí, entendemos, sino que pues no es claro, y el tema es que esto ya arrancó y se requiere la persona de apoyo porque el trabajo aquí es grande y eso va a haber encuestas, tabulación, sistematización. Entonces, digamos, la persona está ahí, pero obviamente nos acogemos a lo que digan. Lo que queríamos es que fuera lo más pronto posible porque el equipo ya arrancó en funciones. Puede ir haciendo la convocatoria, profesor, que yo me hago cargo de que se envíen los recursos. ¿Se podría dar ese mensaje para todos los territorios? Sí, mire, para todos sí es mejor que todo sea por convocatoria. No sea que empiece otra vez el disgusto de los estudiantes, ¿por qué a mí? ¿Por qué allí? ¿Por qué no? Se hacen una convocatoria con unos criterios muy claros que ustedes mismos pueden hacer, lo avalan en los consejos académicos territoriales como manda la norma. Yo creo que en menos de una semana pueden tener el estudiante seleccionado. Muchas gracias. Bueno. Muy buena noticia. Decana de Cundinamarca. Decana. Sí, señor. De Cundinamarca. Decana, buenas tardes, Ramiro Barajas. Mira, es que, ¿qué va a suceder aquí si hay el otro profesor de planta temporal que va a trabajar con nosotros en esto? ¿Qué va a suceder con él? Profesor, pues es que está haciendo la pregunta ¿qué va a pasar con otro profesor? Profesor, yo le he dicho varias veces que solamente puede haber el reconocimiento hacia una persona,
pero digamos que ustedes ya entre el equipo, digamos que son los que tienen que definir a qué persona llega ese reconocimiento internamente, ver cómo hace. Entonces la decana me está diciendo a mí que solamente era un profesor y creo que la respuesta entonces es que solamente es para uno, porque si no el costo... Dejamos de dictar clases este mes. Entonces, profesor Ramiro, si quedó claro. Como usted de planta Sí, temporal, de todas maneras, vale la pena quedarse con una cátedra, porque el estatuto mismo habla de que cuando los profesores están en otro tipo de actividades, sea en extensión o en investigación, por lo menos una cátedra deben tener. Entonces, eso, y toca con un solo profesor, porque si no, ¿cómo hacemos con las territoriales? Y Por lo las menos clases. para el Doctora reconocimiento. Estela. Doctora Eh, Estela. la otra cosa, Dana, es, profesor Molina, en partes habíamos decidido que si ya se había se había escogido al estudiante, no era necesario una nueva convocatoria. Entonces, ¿es necesario hacer otra convocatoria? profesor, yo les comenté a ustedes que yo había hablado con el subdirector y él me sugirió también el tema del concurso. Yo le dije que podía ser un tema entre los que ya están en la lista y la convocatoria, pero creo que no hay ningún problema que los muchachos se presenten en la convocatoria, igual los que tienen que hacer parte de los jurados tienen que ser ustedes, profesores, eso debe quedar claro en la convocatoria, y es que ustedes son los que van a requerir el apoyo. Entonces, yo no le veo el problema, la verdad, ¿sí? Y creo que sí facilita y digamos como que no genera problemas al conjunto de la comunidad académica. Entonces, profesor, le contesto eso, no sé, profesora Estela. De acuerdo, hay que hacer la convocatoria. Ustedes son los que ponen los criterios. Meta, buenas tardes. Esa convocatoria entonces la hace la dirección de aquí. La hacen en Doctora cada sede. Estela. La convocatoria la hace el director territorial. Sí, señor, la convocatoria y la selección la hacen ustedes allá con los estudiantes de allá, de cada sede. Que si la hace el comité territorial. La avala el Profesor Jesús, Profesora Esther, por favor, siga. es que hace 15 días nos habían Doctora, comunicado buenas tardes. al estudiante. Nosotros juiciosamente, entre varios estudiantes, empezamos a mirar opciones con el profesor Manuel y la profesora Carmen Elisa, que son los que me están acompañando, digamos. Hicimos una búsqueda juiciosa y el estudiante ya nos viene ayudando. Entonces, para nosotros es complicado ahorita ponernos a hacer de nuevo una convocatoria cuando, digamos, ya habíamos hecho el ejercicio juicioso de buscar la persona indicada para que acompañara el proceso. Bueno, pues hablen con el Consejo Académico Territorial y formalicen eso, porque lo que quiero es evitarles, anticiparles a cualquier discusión de algún estudiante que le parezca que hay una falta de claridad en los procesos de selección para monitores, que son monitores por mérito, dice el reglamento estudiantil. Entonces, si tiene el mérito, porque además debe tener el promedio, que tenga un buen rendimiento, que tenga la disponibilidad de tiempo y demás, si cumple con esos requisitos, pues avalen el procedimiento que ya hicieron y coméntenle al Consejo Académico Territorial que quede en acta. Profesora Esther. Buenas tardes de Meta. Por favor. Sí, Nancy. Buenas tardes, doctora. Tres preguntitas. Digamos, en el caso concreto para el profesor Omar, lo que tenemos pendiente es, digamos, que él nos solicite la dedicación exclusiva porque a la fecha no nos la ha hecho. Es que él no la solicite para nosotros así mismo en el Consejo hacerlo. Lo segundo, está también contemplado que tengamos un catedrático por las 64 horas para poderlo hacer ahora en la vinculación. No. Yo les mandé Omar acá. Rey Anacona. Meta. El profesor está en periodo de prueba y, digamos, entraría a carrera en el mes de agosto. Entonces, para él estamos solicitando que le reasigne la carga para que pueda dedicarse a este trabajo. Es decir, déjele solo un módulo al profesor para que pueda dedicarse de resto a trabajar en este desafío que tenemos aquí.
Bueno, y también está concebido las 64 horas para un catedrático, ¿sí? Y lo tercero es lo del estudiante auxiliar. No. Como está el profesor Omar, es un profesor por sede territorial. Pero en la descarga que le hacen el profesor Ah, sí, pero ahí están los recursos. Meta, la profesora nos dice, solamente es un profesor y es el profesor Omar, entonces va a haber una reasignación. El tema de las 64 horas es en el caso de las territoriales donde no hay profesores temporales o de planta. Exacto. Entonces, en este caso me dice ella que internamente si hay una cátedra que deja el profesor Rey, que internamente ustedes reasignan para poder hacer la convocatoria de la cátedra, pero que eso ya lo cuadrarían entre ustedes. Es un poco lo que Así es, así entiendo. es. Entonces, profesores, ¿alguna otra duda, inquietud para pasar al punto 2? Preguntan de Risaralda. Preguntan de Risaralda. De la territorial Bolívar, tenemos el caso del profesor Wilson, que está encargado de la territorial, de director territorial. Sin embargo, hoy nos estaban solicitando el aval o la aprobación del Consejo Académico para la exclusividad. No sé cómo se va a manejar esta situación. Una cuestión, el profesor Wilson, si va a ser parte activa del equipo, pues se le asigna la dedicación exclusiva. Creo que él tiene otro compromiso que es la dirección de la territorial. Entonces creo que es un trámite que puede ser distinto. No sé si el profesor Turizo va a hacer las veces de Wilson, o sea, digamos que el profesor que va a orientar este proceso. Entonces sería para que internamente hablaran con la profesora, le mandaran un correo a la profesora Estela para que usted nos contara cómo van a definir allá realmente el responsable. Para mí, yo quiero comentarles, profesor, es muy importante esta parte de, digamos, formalizar los compromisos, porque así mismo van a tener que entregar resultados. Y a todos nos van a poner, digamos, como en la condición de que, así como nos hicieron un reconocimiento, pues igual nos van a pedir unos resultados. Entonces, por eso es tan importante saber quién es el responsable, profesor. En Bolívar estamos solicitando, yo esta mañana tuve la oportunidad de hablar con Wilson para otra razón, pero de una vez le dije que reunieran rápidamente el Consejo Académico Territorial para que avalen la dedicación exclusiva de Wilson, que se va a hacer responsable de esta actividad según está aquí en la lista. Como les ha dicho el profesor Jesús, luego organizarán internamente a ver cómo es que van a trabajar, porque entiendo que solos no se pueden echar toda la carga del asunto, más los que tienen tanta actividad. Pero para este evento, la responsabilidad estaría en el profesor Wilson Ladino. Estaría, sí. Sí, asume la exclusividad, ¿sí, no? Sobre la actividad, si es viable o factible, un egresado, un recién egresado, pues él, yo no sé si el Consejo Académico lo puede aprobar para no evitar toda esta serie de trámites, o se puede tomar sobre el que tenga el mayor promedio de estudiantes en la matrícula de honor para hacer una cuestión muy meritoria. ¿Qué territorial no está comunicando? ¿Bolívar? Practicante. ¿Profesor de Bolívar? Cada uno mira ya cómo mejor lo hace. Si hay un practicante, entonces en calidad de practicante lo mismo. Profesores, estamos cerrando. Si esto es de la práctica, no hay ningún problema. Para caso de estudiante. Doctora Tolima tiene una pregunta. ¿Territorial de Tolima? ¿Se escucha? Está escuchando mal. Sí, pero se está escuchando mal. Territorial Tolima, por favor. Doctora, buenas tardes, doctora. Estamos aquí con los docentes que nos van a apoyar en el proceso de evaluación del programa APT y pues estamos socializando el proceso que se viene realizando con la decanatura. Entre esos, pues las inquietudes que hemos elevado frente a la vinculación del doctor Leonidas. Esta mañana ya quedaron claros cómo vamos a vincular al doctor Leonidas, pero me inquieta es el tema del presupuesto.
sé que ellos están iniciando ya un proceso, o si no es que ya lo iniciaron, y necesitamos vincularlo lo antes posible. ¿Habría claridad sobre cuándo llega el presupuesto? Porque no tenemos presupuesto ni para docentes, ni para las tutorías o las prácticas, si se define cuál va a ser la modalidad de vinculación de los estudiantes. Insisto, esta mañana ya hablamos con su dirección académica, con su dirección administrativa y financiera para que les hagan el traslado adicional de presupuesto equivalente a 64 horas más la carga prestacional del profesor Leonidas en su caso. Para el caso de las monitorías, si son estudiantes, aquí vamos a mirar el rubro de estímulo académico, y como el subdirector dio la autorización, voy a solicitar que den traslado algunos recursos a ese rubro para podérselos situar a ustedes para que financien el estudiante. ¿Listo? Listo. Profesores, la profesora se va, la agradecemos mucho, profesora, y nos deja la plata. Entonces, profesores, Para planificar el mayor problema, tienen que someterse pues a la selección. pues hacemos una síntesis pequeña, profesores, de lo que acordamos con la decana. Entonces, la decana lo que está diciendo es que ya ha avanzado para que dar la orden a los comités territoriales para que se pidan las dedicaciones exclusivas, la reasignación de cargas, y en el caso de los profesores que son de cátedra, a ellos se les estaría asignando desde acá un presupuesto para reconocerles 64 horas. Entonces creo que eso es ya la parte clara de los estudiantes. Concurso, preferiblemente, y donde ya hayan avanzado en el proceso de selección, pues tratar de que el comité autorice esa selección, ¿sí? Que la ratifique y que la formalice. Entonces, eso fue lo que yo entendí. Profesores, para mí era muy importante esta reunión con la decana, porque para que quede claro un poco lo que se ha hecho y en parte la gestión que hemos hecho acá para consolidar el equipo, porque el equipo realmente no funciona si no hay claros como los compromisos de parte y parte. Entonces, eso yo creo que ya nos permite pasar a una segunda etapa, y es que el equipo ya está consolidado. Ahora, la parte que creo que es lo que hemos insistido ya es cómo vamos a avanzar a lo largo de estos 4 meses, que digamos se pueden alargar un poquito más para poder entregar estos resultados que hemos planteado en la metodología. Entonces, para el día de hoy, nosotros teníamos una serie como de propuestas, de instrumentos. Hoy nos acompañan acá la profesora Sandra Polo, que se suma al equipo por la parte de APT de Bogotá. Profesora, si quiere mandar un saludo, ¿sí? Y el profesor Germán Carvajal, que nos está acompañando, catedrático de APT. Entonces, profesores, los nuevos integrantes al equipo, ya estaba la profesora Polo, pero digamos que hasta hoy nos pudo acompañar. Yo quisiera hacer una introducción pequeñita general. Yo he recibido varios comentarios sobre la propuesta del documento de guía de evaluación. La profesora Polo, entre ellas, dijo que quería hacer unos comentarios acá, digamos, ya presenciales. Recibí uno que lo contesté, pero lo contesté, digamos, por un medio privado del profesor Betancourt, donde él decía que había como 4 elementos que le parecen muy importantes. Uno, que pudiéramos hacer un balance de lo que dicen las autoevaluaciones, porque podríamos estar cayendo en el peligro de repetir lo ya hecho. Segundo, que él consideraba que tal vez nuestra metodología va a llegar a los mismos resultados de la autoevaluación, por cuanto los documentos que habíamos solicitado para él eran, digamos, muy parecidos a los que había utilizado la autoevaluación. Tercero, que le parecía que la estrategia metodológica, que ya habíamos avanzado, pero que debería ser una estrategia más abierta y más participativa, ¿sí? Y un cuarto elemento tenía que ver con, digamos, como cuál podía ser esa estrategia, y él planteaba que
era que le pidiéramos a la subdirección administrativa que nos pudiéramos reunir, que nos facilitaran todos los apoyos logísticos para hacer esta estrategia participativa. Ese ha sido uno de los comentarios que he recibido. Otro, el profesor Ramiro generosamente dijeron que había que avanzar, digamos, como la estrategia intermedia de cómo la recolección en concreto de la información en los territorios, o sea, cómo se hace la entrevista, a quién se le va a aplicar, cómo se van a construir las muestras y también cómo se va de alguna forma a entrenar a los estudiantes asistentes para la recolección de esa información. Y otro comentario que recibí de la profesora Yolanda, que era una propuesta que era ambiciosa y que un poco cómo compaginar esto con los tiempos de lo que tenemos como evaluación. Digamos que lo que yo le decía al profesor Mauricio, yo estuve en el plan decenal, participé, me proponía una estrategia de preguntas realmente. Yo le decía que el proceso está estrecho de tiempo, o sea, eso no quiere decir que porque esté estrecho de tiempo, entonces la guía metodológica sea como, digamos, la Biblia, pero creo que el tema es cómo buscamos ajustes sobre la base de que requerimos garantizar la participación de los estamentos, que está contemplada, pero la participación tiene una apuesta y es cuándo y dónde se hace la participación y para qué propósitos. Y en esa lógica, yo le decía que esta metodología, pues de la participación y la construcción, digamos, colectiva de todos y cada uno de los elementos, hemos tenido esa experiencia. El plan decenal nos tomó 1 año y el actual reforma de plan de estudios de AP nos llevamos 5 años. Entonces, creo que es bueno un direccionamiento que nos permita, pues, avanzar, digamos, como con ciertas pautas y ciertos criterios. Eso es como una primera respuesta gruesa que hacemos frente a esto. Frente a las otras inquietudes de la estrategia metodológica intermedia que hace el profesor Ramiro, que nos comparte un documento de 3 páginas, interesante, profesor Ramiro, les agradezco, de cómo avanzar en lo cualitativo y en lo cuantitativo y cómo generar, digamos, como una estrategia que permita en los 4 meses hacer esto y en qué fechas. Yo creo que es parte de lo que tenemos que avanzar esta semana y la próxima semana, de cómo serían ya esos instrumentos más concretos y estrategias concretas para poder hacer esa estrategia. El profesor Ramiro plantea un muestreo bola de nieve cualitativo. Yo estoy de acuerdo que hay también muestreos no solamente cuantitativos, sino cualitativos, pero digamos que estamos como en ese campo, ¿sí? Dentro de este tema de la estrategia metodológica, yo les envié lo que me pareció a mí un documento donde uno se la pasa pensando cómo hacemos para que unifiquemos estrategias, direcciones, lenguajes. Fue un plan de escritura. El plan de escritura es lo que uno suele hacer con los estudiantes para concretar la posibilidad de un avance que permita, primero, saber para dónde va y segundo, cómo ir alimentando, digamos, fragmentariamente, sin perder como el horizonte global, un avance. Entonces yo les propuse a ustedes un documento, profesores, con todas las dimensiones, recomendación que recogí de parte del profesor de Manizales, que no llamáramos a estos tipos de evaluación sino dimensiones, donde yo les hice una propuesta como con si se quiere, una guía, hasta con número de páginas, para que pudiéramos saber qué es lo que tenemos que entregar. Realmente, si fuera así, de 3 páginas cada ítem, de 3, 4 páginas, que cada dimensión tiene al final una parte de recomendaciones, más o menos nos daría que por territorial tenemos que hacer un informe de 110 o 105 páginas. O sea, retomando punto por punto, que es importante, y yo ya creo que les compartí, profesores, en el documento también están las posibles variables de cada dimensión. Y digamos que el plan de escritura lo que tienen son precisamente esas variables. Entonces tocaría un poco discutir si son esas, si son otras, pero yo creo que eso nos puede ayudar a estabilizar qué es lo que tenemos que entregar. Si sabemos qué es lo que tenemos que entregar, también sabemos un poco ponerle tiempos y poder llegar a avanzar a eso. Entonces, esa fue el primer instrumento que enviamos esta semana, que pues digamos es un trabajo que implica como un esfuerzo
pero que la idea es sí nos parece que sí es un instrumento que nos sea útil y que nos pueda ayudar a orientar esta acción colectiva. Sí, es una unidad de propósito, una unidad de acción y una unidad de lenguaje, que me parece que eso es claro, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro producto. Yo estoy planteando que pudiéramos acompañar esto de una cosa más pedagógica y aquí yo quiero preguntarles y consultarles a ustedes, profesores, de que hiciéramos un otro documento que sea un videodocumento, o sea, que sea un informe que presentamos como hacemos, digamos, los académicos o, digamos, una parte técnica, pero otro un documento videográfico que le llegue a la comunidad. Entonces, que pudiéramos, no sé si hacemos las entrevistas, hacer una parte de registro videográfico donde al final sacamos un documental o vamos haciendo avances de lo que hemos señalado. Entonces, eso, digamos, como que es la primera parte del plan de escritura que pudiéramos un poco estabilizar, que sí sería nuestro producto final y cómo podemos avanzar en eso. Habría un documento nacional para todo el programa y un documento por territorial. Entonces, creo que eso es importante establecerlo. Lo segundo, algo que quedamos esta semana del banco de preguntas, me dicen, logramos consolidar la información aparece en 4 equipos que se han reportado, no todos se han reportado, pero digamos las personas que hacen parte de Dimensión de Calidad, está el profesor Leonidas, está la profesora María Yesid, está el profesor Oscar Salazar Duque y está Elvia Nancy, la profesional que nos está acompañando, que aprovecho para que salga en cámara para saludar al equipo. Entonces, profesores, este primer equipo no es para que hagan la evaluación de calidad en todo el país, sino para la formulación de las preguntas, ¿sí? Porque digamos que se dio esa confusión, que tal vez pensaban que había que hacer la evaluación de todo el programa, no, sino la parte de formular las preguntas para la dimensión de calidad estaría concentrado en este equipo, y diciendo también que el equipo central pues se reservaría poder complementar, poder apoyar, poder ajustar esas preguntas. Los profesores Carmen Elisa Terán, Santander, la profesora Esmeralda Cuspoca, la profesora Luisa Fernanda Gutiérrez, le interesó la evaluación de procesos académicos. Entonces, lo mismo, ya ahorita voy a señalar como una propuesta que tengo para avanzar en esto. Entonces, ahí estaría el segundo equipo, ¿sí? El tercer equipo de formulación de preguntas está el profesor Edgar Armando Ardila, de Santander, el profesor Omar Anacona de Meta, José Jessy Rodríguez, Cundinamarca, el profesor Ramiro, Cundinamarca, y la profesora Adriana Castelanco, Cundinamarca. De dimensión de resultados, solamente tenemos a la profesora Yane Amparo Gallego, y de costos está Elvia Nancy. Yo creo que hay que acompañarlas, y como en varios territoriales hay más personas en los equipos, yo les sugeriría que llenáramos el vacío de la evaluación de costos, que creo que es importante, y de la evaluación de gestión. De impacto ya están, digamos que hay 4 personas, 5 personas, pero falta la gestión. Y faltan, digamos, costos. Entonces faltarían las 2. Si no, pues el equipo nacional trataría de suplir eso. Profesores, yo les quiero sugerir, vamos a habilitar una herramienta informática para diligenciar 3 tipos de preguntas, que creo que es importante. Una sugerencia que nos dio el profesor Mauricio es que a cada variable le pusiéramos 2 preguntas centrales, ¿sí? ¿Cuáles son las 2 preguntas centrales? Que, por ejemplo, el tema de cuál han sido los efectos de los egresados en el territorio, armáramos 2 preguntas centrales para dar cuenta de esa variable. Pero habría que distinguir estas 2 preguntas, digamos, preguntas axiales, frente a las preguntas 1 de las entrevistas y 2 frente a las preguntas de los cuestionarios. La pregunta de la entrevista semiestructural es una pregunta que es abierta y que también se va construyendo con el entrevistado, mientras que las preguntas de la encuesta son preguntas cerradas, pero que tienen que ver con tratar de responder la variable y la pregunta central de la variable. Entonces, nosotros vamos a habilitar, profesores, por cada territorial, digamos, un cuestionario, una herramienta con 3 campos, ¿sí? Preguntas axiales, preguntas de entrevista y preguntas de encuesta, que son preguntas cerradas y con opción, digamos, de respuesta. Entonces, eso sería, profesores, frente al tema de
el banco de preguntas, ya tenemos un poco los equipos, ya lo que sería es que entre equipos también un poco diseñaran estrategias para entrega de resultados. Tenemos realmente para esta parte, tenemos esta y la otra semana, estamos un poco avanzados, ya tenemos 4 meses, restémosle 15 días, ya tenemos 3 meses, 15 días para avanzar en este proceso. Entonces, por eso, digamos, es como la premura en tratar de avanzar en estos elementos. Profesor Germán, ¿tiene una inquietud? Sí, una inquietud y una observación. Yo no estuve en la primera reunión, ¿verdad? Yo supongo que es posible que esto que voy a decir, o lo que voy a preguntar, ya ha sido resuelto en esta reunión. Yo veo que son 6 evaluaciones, o sea, o 6 dimensiones para ser evaluadas del programa entero a nivel nacional en 4 meses. La primera pregunta ¿es posible eso en 4 meses de todo el programa a nivel nacional? Es una pregunta. Suponemos que sí, porque ya hay equipos repartidos, etcétera, etcétera. ¿Es posible que se pueda hacer eso en 4 meses? Pero en segundo lugar, bajo el supuesto de que sea posible, una vez entregados los resultados, imaginémonos que se entregan los resultados de todas las dimensiones, todas las territoriales. ¿Cuál es el cerebro que va a organizar esos resultados en una estructura única que permita presentar un documento? Eso está decidido, porque si son 4 meses para recoger una información a partir de unas preguntas que veo que se están diseñando, debe haber unos destinatarios de esas preguntas que van a dar las respuestas, cuánto tiempo se van a demorar en darlas, qué tipos de destinatarios son estos, cómo se van a luego a organizar las respuestas de esas preguntas en un tipo de documento para que después se le pasen a alguien que haga el documento sobre un macro y organice una estructura. Sí. En 4 meses, pues yo digo yo, aquí, porque es la primera vez que vengo. No sé si quedó resuelto eso la primera vez, me imagino que quedó resuelto porque ya está operando el asunto de las preguntas, ya está decidido la metodología. Es eso. Entonces quisiera saber cómo fue la decisión. Profesores, creo que ahí, fondo del profesor Germán, hay 2 preguntas distintas. Si es posible, y la otra es cómo hacerlo posible. Creo que ahí son respuestas distintas. ¿Qué es posible? Esa es la apuesta. Y digamos que el tiempo no lo pusimos de parte mía, sino que lo puso el director nacional. Entonces digo, yo apoyo esto, pero requiero esto para tomar decisiones de fondo por el programa este semestre. Cuando yo hice la metodología, lo que pensé es que sin estas dimensiones no era posible hacer una evaluación integral del programa. Entonces, la pregunta que uno trata de hacer es, ¿estos son los fines? ¿Cuáles son los medios? Yo creo que con un equipo territorial, en cada territorial, puede resolverse el tema de las territoriales, porque este programa es bastante amplio, 15 territoriales, según la información que sacamos la vez pasada, son 117 setups. Y hay territoriales donde hay más o menos 10 setups, es casi que plantearse un poco el tema de posibles 10 evaluaciones paralelas. Entonces viene la pregunta que es, bueno, ¿cómo van a hacer para unificar eso? ¿Y cómo van a hacer para que la información de las territoriales llegue a tiempo para consolidar el informe nacional? ¿Sí? Entonces, acá la primera respuesta de cómo hacemos para unificar, la herramienta que yo encontré y que la estoy compartiendo con los profesores, es parte de la discusión de hoy, es esto que yo llamo un plan de escritura, como lo que uno hace con los estudiantes, es decir, dígame su índice de qué es lo que necesita escribir y escriba. Entonces, acá ya más o menos en este índice de profesores les comparto, o sea, les propongo pronto para mostrarlo acá. Bueno, es que no se ve bien. Pero digamos, en este índice, la dimensión de impacto tiene 5 ítems que supuestamente tienen número de páginas. Entonces, cada uno de nosotros, no sé si esto es muy corrigido, pero es un poco pensando en que haya como una propuesta, digamos, un poco estandarizada y que nos lleve a resultados ciertos. Cada uno debe diligenciar las 3 páginas. 3, y seguramente van a haber 3 a 4, o habrán 2, pero no pueden ser más de 5. ¿Sí? Y así pensamos que podemos suplir trayectos para al final llegar a ese resultado final. La parte de si los resultados territoriales van a llegar a tiempo para hacer el global,
es que esto es una estrategia que, o sea, no he resuelto la pregunta y hasta ahora la formulo, pero es una pregunta también, es una propuesta en doble vía. O sea, nosotros acá también estamos recolectando datos y hemos recolectado bases de datos de estudiantes, de profesores, de pruebas Saber Pro, de egresados. Entonces nosotros acá también ya podemos ir avanzando en hacer, digamos, análisis globales con información secundaria. La otra sí depende de lo que nosotros recolectemos con estudiantes, egresados, profesores, funcionarios, que ahí ya, profesor, pues hay que resolver eso, porque digamos, si el nacional tiene que consolidar con elementos territoriales, ¿cómo puede ser eso? Hay una herramienta que queremos habilitar que es parte de lo que le íbamos a comentar, y es que vamos a compartir carpetas. Entonces, la información que nosotros producimos la conoce todo el país y lo que produce cada territorial la vamos conociendo nosotros. Habrá un repositorio general para todos, sí, para todos. ¿Sí? Para ingresar. Entonces, digamos, profesores, la inquietud del profesor, y podemos ahorita profundizarle un poco más, digamos que esa es la forma que hemos encontrado para tratar de dar respuesta a esto, y creo que es una pregunta importante que yo también me lo he hecho si es posible, y la apuesta, ya que está acá el módulo Bogotá, creo que puede ser posible, ¿sí? Pero pues, también hay que avanzarlo con todos. Entonces, esa fue la segunda herramienta que tenemos del banco de preguntas. La profesora Esmeralda o la profesora María Isis nos mandaron unas preguntas más centradas en los medios educativos. Entonces, el módulo, cómo es, las guías de cátedra, si las guías, los módulos corresponden con el plan de estudio, etcétera. Yo creo que esta parte está muy relacionada con procesos, pero habría que, entre los equipos, nombrar a un coordinador que ayudara un poco cómo a decir cómo se organizan estas preguntas y cómo se hace ese banco. ¿Sí? Y ese banco, yo entiendo que lo tendríamos que tener acabado en 2 semanas. Entonces, es ambicioso, pero profesores, esta semana estuvimos un poquito dormidos, entonces ya tenemos que apretar el acelerador para hacer esta propuesta, y si ustedes tienen ideas y nos ayudan ahorita un poco para avanzar en este tema, pues muchísimo mejor. Entonces, esa es la segunda parte del banco de preguntas, y entonces la conclusión que les coloco es que nosotros vamos a habilitar un instrumento informático para que ustedes puedan meter esto en una base de datos compartida de las preguntas axiales, las preguntas de entrevista y las preguntas de cuestionario de encuestas, ¿sí? Entonces, esa sería la segunda. La tercera herramienta es que nosotros enviamos el cuadro de territoriales para que ustedes pudieran saber cuántos setup hay en cada territorial, y anexo a eso le entregamos unas guías que tiene DNP sobre desempeño municipal. Esta es la idea que tengo con ese cuadro que le enviamos, es que nosotros pudiéramos hacer 3 cosas, ¿sí? Uno, hacer una caracterización territorial. O sea, la caracterización territorial es que ustedes pudieran decirnos cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son, digamos, como los desafíos que tiene la administración a nivel de las territoriales, de acuerdo a estos informes que ha consolidado DNP. Hay otra fuente, y eso ya la pueden bajar, digamos, los informes que hay sobre los municipios, las ciudades, etcétera. Hay otro que es de la Procuraduría General de la Nación, que es el índice de gobierno abierto, que también nosotros las vamos a recolectar y se las hacemos llegar, ustedes las pueden bajar directamente. Y la otra que se va a complementar más adelante, con esto que les vamos a señalar, es que vamos a tratar de ubicar, y acá viene la otra parte de la herramienta, cuáles son las necesidades de capacitación que están pidiendo las entidades a nivel territorial. Toda entidad tiene que tener un plan de capacitación. Desde ahí vamos a sacar un poco qué es lo que están requiriendo en términos como de formación, aunque es una pregunta que les quería hacer a ustedes, profesores, si hay algo así como un plan de fortalecimiento institucional que ellos tengan que hacer anualmente para el tema de las entidades, para poder saber qué es lo que se está requiriendo. Pero entonces vuelvo a recapitular, profesores, les mandé un cuadro de las territoriales, ¿sí? Con estas territoriales lo que quiero es que sepamos cuáles son las sedes de las CETAP. Entonces, listo, tenemos esas CETAP. Entonces queremos hacer una caracterización mínima de 4 páginas de cuáles son los desafíos institucionales que tiene esta territorial y esta CETAP. ¿Cuál sería ese desafío? Esa es la primera parte.
Después de la caracterización, nosotros vamos a armar una minuta. Yo creo que esta es una buena oportunidad porque el equipo que tenemos es robusto. Y es que vamos a hacer lo que llamamos un inventario de instituciones que hay en las territoriales. Inventario de instituciones es cuáles son las instituciones que hay a nivel municipal y a nivel departamental para oficiarlas, para que con el oficio que vamos a hacer podamos saber cuáles son los egresados que hay en las territoriales, niveles, digamos, tipos de vinculación, etcétera, y a ellos les vamos a pedir, aparte de esta información, por derecho de petición, les vamos a pedir los planes de capacitación que tienen. O sea, yo creo que un derecho de petición por medios hoy de correo electrónico con la minuta no es ningún problema. Este listado, este inventario de instituciones, lo estamos sacando con la base de datos de SIGET, ¿sí? Pero queremos que ustedes nos lo complementen. Entonces, digamos... Eso que se está diciendo es en relación con la evaluación de impacto. Eso está cruzado con la evaluación de impacto, sí. Es para saber qué están haciendo nuestros egresados y qué necesitan las entidades del programa. Pero para eso, la estrategia que hay ahorita que tiene acá la institución es contactar a los egresados, pero no se sabe cuáles son los egresados. Entonces nosotros queremos, digamos, como suprimir la opción de que si no aparecen ellos, entonces no tenemos la información. Entonces lo que vamos a hacer es oficial y con esto ya tenemos una línea base oficial. Con los derechos de petición ya podemos hacer la línea base oficial sobre el tema de los egresados. Entonces vamos a pedir número, vinculación, etcétera. Lo compartimos para después retroalimentarlo con todos los del equipo. Profesores, estamos en contacto ahí. No sé si parar ahí y discutimos un poquito porque voy a pasar a otro los instrumentos, pero esta parte, como lo dice el profesor Germán, es para el tema de impacto, que es caracterización y lo que yo llamo inventario institucional, ¿sí? Esas dos partes va a ser para la parte de evaluación de impacto, que creo que es un trabajo que va a ser relativamente sencillo si logramos la información. Ya hay una información producida que es la que tiene el DNP, que es la que tiene la Procuraduría, y la cosa es que cada uno de nosotros, juiciosito, se ponga a consolidar los de las territoriales. Hay algunas territoriales que van a tener que hacer mayor esfuerzo, porque no solamente es la de la sede capital, sino la de la CETAT, ¿sí? del CETAT, ¿sí? Entonces, profesores, esta es la segunda parte. Tenemos entonces 3 instrumentos: plan de escritura, el banco de preguntas, el cuadro de las territoriales, ¿sí? Yo les quería señalar ahorita 2 elementos más, pero creo que podríamos ahí ir cerrando diciendo otros avances que ya tenemos, ¿sí? Uno es lo de las pruebas Saber Pro. Ya tenemos el consolidado nacional. Digamos que tenemos cómo está APT en el grupo administración y frente a otros grupos. O sea, digamos que las carreras se meten en grupos para ser evaluadas. Entonces, todas las de administración, las de economía, ciencia política, ciencia humana, etcétera, ese que nos lo solicitaron a nivel territorial, ya lo tenemos tanto a nivel nacional como a nivel territorial, ¿sí? Entonces, este Saber Pro ya se lo enviamos, y hay un dato interesantísimo que también Andrea ya organizó, que es saber cómo nos ha ido por territorial, pero también por cada una de las etapas. Entonces, hay cosas muy interesantes que encontramos, que hay etapas que realmente de un promedio de 1 a 300 y de digamos que una media nacional de 150 más o menos, tienen 111. O sea, está muy por debajo. Y ahí uno ya puede ubicar cuáles son en esas territoriales las etapas que más débiles, entre comillas, según ese resultado, podrían estar teniendo. Entonces, esa base de datos la compartimos esta semana, ¿sí? Ahí es la cuestión. Buenas tardes para todos, para todas. Un poco la pregunta a la que se refería al profesor y también un poco con el profesor de cómo integrar un poco la información, compartirla y poder trabajar en equipo de alguna otra manera haciendo uso de las tecnologías de la información. Entonces la cuestión va a ser que efectivamente vamos a crear unas carpetas vía web y a partir de eso se va a ir compartiendo la información para que las personas en las territoriales y los equipos vayan de alguna u otra manera integrando y analizando la información que ya se tiene y siguiendo las indicaciones que según en las reuniones y según los correos se vayan enviando. Entonces, efectivamente, en el transcurso de estos días
vamos a enviar las indicaciones para que puedan acceder a esas carpetas y en cada carpeta va a estar la evaluación y los insumos que se necesitan para cada evaluación. En este caso las de Saber Pro van enfocadas a la evaluación de calidad. Allí en la evaluación de calidad este insumo en cada una de las territoriales va a tener para acceder y descargar y ver los resultados y analizarlos, así como todos los que estemos en el proceso. Entonces, digamos, de esta semana, en mi sentido, en lo que yo voy a hacer, les voy a enviar esas indicaciones de cómo acceder a cada una de las, a todos los interesados. Tendría una pregunta, ese periodo que tomaste fue con del 2000, pues desde la SAP en Saber Pro tiene datos desde el 2009. Lo que pasa es que para unificar esos datos es mucho tiempo, entonces, porque son muchísimos datos. Entonces, lo que yo cogí fue el corte de 2016 al 2018, que ya fue como a partir de donde el ICFES definió una nueva línea base y ahí sí se puede hacer la comparación. Pues, profesores, yo voy cerrando para que pues demos lugar como a las discusiones o a las observaciones. Dos elementos más que creo que es importante, ¿sí? Este cuadro de instituciones es importante también por otro elemento, es para que avancemos los contactos y para que ustedes vayan pensando cómo seleccionamos a las personas que vamos a entrevistar y que vamos a encuestar. Entonces, ya tenemos que ir avanzando en este tema. Yo creo que no tenemos que esperar que todo esté hecho para pasar a la siguiente etapa, porque si no ahí ya estamos perdiendo tiempo. O sea que si tenemos las preguntas, y solo cuando tenemos las preguntas entonces avanzamos en contactar las entidades o los cargos directivos o los gobernantes, sino que ya lo podemos ir haciendo con este listado de instituciones que vamos a mandar y que ustedes van a consolidar. Entonces ustedes nos dirán, bueno, nosotros vamos a ir a la gobernación, pero vamos a coger 3 instituciones de la gobernación y vamos a coger 4, digamos, secretarías de los municipios. Y ustedes, pero teniendo todo el listado para saber, porque lo que dice el profesor, lo que están insistiendo, es que hay que racionalizar el trabajo, porque si no, esto se nos vuelve casi que inmanejable, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. La otra es que yo creo que este mes nosotros podríamos avanzar en un trabajo interno que lo requerimos, y es el tema del trabajo de campo con entrevistas dentro de la institución. O sea, yo creo que hay unos personajes o unos actores que son claves entrevistar para mí, que son los coordinadores de programa para saber cómo se maneja el programa. Requerimos que sea el actual y los de los 4 años hacia atrás, o sea, de 5 años. O sea, por ejemplo, acá en Bogotá, yo ya tengo ubicado que uno es el de Nancy, otro ha sido Marcela, otro ha sido Olga y otro ha sido Claudia Rea, porque me interesa saber, o sea, digamos que es parte de lo que tenemos que ver en el banco de preguntas, cómo ha sido gestionado, cómo ha sido dirigido, cómo ha venido creciendo, cómo es que se abren los programas en las territoriales, en el caso particular de Bogotá. Entonces yo creo que este trabajo lo podemos hacer en este mes de agosto mientras avanzamos en la construcción de las preguntas, mientras avanzamos en la caracterización, mientras hacemos esto de impacto, porque digamos esto de prueba Saber Pro es de impacto y de calidad, y podemos ir avanzando en esos ítems y a la vez en esta parte interna. No sé, y acá hago la pregunta, porque creo que también los decanos es muy importante, los directores, pero hay que ubicar el dato. Para mí la propuesta no solamente el director actual, sino los directores anteriores. Igualmente, cuando hay solicitudes de apertura de APTs, los alcaldes anteriores, ¿sí? Porque eso es lo que necesitamos reconstruir y eso se puede hacer este mes. O sea, este mes podemos avanzar como en esa tarea. Entonces, esta parte es un instrumento que tenemos que ir avanzando, profesores, y que yo les pido a ustedes también que, digamos, que vayamos concretando y que esa retroalimentación esté de parte y parte, digamos que entre todos vamos resolviendo eso. Y una última parte, que es parte de la estrategia en el documento, que yo les pedí la semana pasada y quisiera preguntarles cómo hemos avanzado, es que va a haber una parte de evaluación de medios pedagógicos, metodologías y pedagogías del programa. Para, digamos que la estrategia nacional, nosotros armamos un equipo asesor académico, donde hay un equipo académico que nos va a hacer el favor de darnos conceptos sobre módulos, guías, metodología y plan de estudios.
Entonces, esto mismo yo quiero que ustedes armen un equipo, o sea, un equipo asesor, lo he llamado yo así, para que ellos nos den los conceptos de los módulos, las guías, el plan de estudio y las metodologías, sobre una premisa que creo que hay que asumir, y es que a pesar de que haya una propuesta formal a nivel nacional de metodología, cada territorial termina desarrollando sus metodologías. Cada territorial termina desarrollando sus guías de cátedra, son distintas. La otra vez que estuvimos mirando AP, son distintos. Cada profesor tiene un estilo. Entonces, acá la estrategia es que necesitamos un profesor por cada área. Entonces, por ejemplo, hay un área que es espacio y territorio. Hay otro que se llama problemática pública. Hay otro que creo que se llama ya poder y sistemas políticos. Economía del público. ¿Sí? Entonces, que armáramos ese equipo, profesores, porque le vamos a mandar un paquete a cada profesor. La idea es que ellos nos den un concepto con unas preguntas muy concretas. Yo quiero hablar con María Teresa, que es la que es experta en pedagogías, para que nos ayude a armar este instrumento, pero que después de que nos den el concepto podamos hacer un pequeño conversatorio entre ellos. No más, ¿sí? Porque si no, nos demoramos 5 años, como nos ha pasado con el programa de AP. ¿Sí? Entonces, profesores, a ellos les quería preguntar eso, y yo termino con eso, ¿sí? El Bianansi me está pidiendo, el Bianansi nos está apoyando, coordinando la parte de la evaluación de costos. Quiero hacer una pregunta. Ha adelantado una información, y entonces ella me está pidiendo que por favor pues podamos como compartir sus apreciaciones, y ya inmediatamente, profesores, les damos la palabra, ¿sí? Entonces, Nancy, por favor.